Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo le ha ido con la lluvia? Buenos días, profe. ¿Cómo le ha ido con la lluvia? ¿Bien? La lluvia me relaja. Así que ya dormía más. Uy, qué bueno, qué bueno. Por culpa de la lluvia anoche se me cortó la luz. A mí también. De hecho, avisé que quizá no iba a poder hacer la clase hoy día. Pero bueno, aquí estamos. A mí se me caía como 4 veces el internet. Ya, pero lo importante es que lo recogió. Pero estaba jugando con mis amigos online y en llamada. Oh. Diría qué pena, pero ¿Pasado eso? no. A mí no se me ha cortado la luz. Bueno, no. Ya. No, a mí se me cortó la luz anoche, como a las 12:30 más o menos. Y, y no, ahí avisé que quizás no iba a poder hacer la clase, pero bueno, hoy día se lo digo como a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana volvió la luz. Lo que pasa es que se cortó la luz y vimos de acá, desde mi departamento, vimos una explosión. Entonces pensamos que iba a ser como para largo el tema, pero al final no, no sé en qué habrá quedado eso y Desde aquí también. sí, Sí, se vio, y se vio. sí, ¿en qué parte vives tú, Xiomara? eh, no sé, de Diego Portales. Ah, ya, yo igual, igual. Igual vivo acá en Diego Portales. Entonces, no, fue grande la explosión, como estaba todo oscuro, se iluminó harto la noche con la explosión, pero bueno, lo bueno es que no quedó nada y al parecer no fue nada tan grave. Así que, bueno, aquí estamos. Y aparte que igual yo vivo en departamento, entonces como que todo es eléctrico y ahora anoche pensaba, decía, oye, pero no es solamente que no voy a poder hacer clases, no me voy a poder tomar un café, no me voy a poder bañar, no voy a poder hacer un montón de cosas y entonces era como, es como harta la dependencia de la luz eléctrica viviendo acá en departamento. Así que, bueno, chiquillos, la clase de hoy, bueno, primero les comento. De acuerdo al instructivo del colegio, a continuación vamos a empezar a trabajar ya de manera mucho más intensa, más completa con Classroom. Por lo tanto, al igual que lo hice el día de ayer, las invitaciones para las clases online van a ser solamente por Classroom. ¿Ya? Como puse el link en la pizarra de Classroom, así va a ser desde ahora en adelante. ¿Ya? Para que le avisen a sus compañeros, las personas que todavía no lo han hecho, que lo hagan. Eh, por otra parte, de todos modos, yo trabajo con el mismo link y la misma contraseña, el mismo password. Entonces, eh, por lo tanto, no hay problema en que ingresen con el mismo link, ¿ya?
no hay problema en que ingresen con el mismo link. Por lo tanto, si usted, por ejemplo, no sé, cerró la sesión de Google y se le cerró Classroom, métase a través del correo en el último link que yo haya mandado y entra por ahí. Y aquí voy a estar yo en el horario que tenemos establecido de clase. ¿Ya? Además, el otro día en Classroom, si no me equivoco, el día de ayer, en Classroom subí el temario correspondiente a la primera evaluación que vamos a tener. ¿Ya? Esa evaluación se va a hacer en un margen de tiempo, ¿ya? Entonces yo la, tengo toda la intención, y creo que así va a ser, de hacer una prueba online, ¿ya? Hacer una prueba online. Para esta prueba online, entonces lo que voy a hacer, voy a subir la prueba, ¿ya? Voy a subir la prueba, usted va a entrar a través de un link y usted la va a poder hacer en un margen de tiempo entre entre el 30 de junio y el 6 de julio, ¿ya? Para que se vaya programando, se vaya organizando y obviamente pueda hacer eso bien. Dígame. Del 30 de junio al 6 de julio. 30 de junio, de ahora de este mes, al 6 de julio. Ese es como el límite. Va a haber una semana, Ah, ¿para hacer la prueba? ¿sí? Ah, ya, gracias. Sí, lo que pasa es que se nos dio hace un plazo, porque hay otra, yo por mi parte, en historia lo voy a hacer así, lo voy a hacer de manera completamente online la prueba. ¿Ya? A usted les va a llegar con una especie de encuesta, ¿ya? Una especie de encuesta a sus correos. ¿Ya? Así funcionan las evaluaciones. Y una especie de encuesta y usted va llenando, así como llena una encuesta en línea. ¿Ya? Pero, profe, Y dígame, que mi correo lo tiene mal escrito, entonces a mí no me llegan los correos. Solo me llegan en sí, Classroom. Así. esa es la otra, que la prueba yo la voy a subir a través de Classroom. Voy a mandar una copia a través de correo, pero la prueba va a estar en Classroom, Ahí ya, profe. Gracias. ¿sí? Entonces, usted va a poder entrar a través de Classroom o va a poder entrar también a través del correo. Entonces, de esa forma me voy a la segura con que ustedes reciban la información y hagan la evaluación. Chiquillos, esta evaluación es sin nota, ¿ya? Es sin nota de 1 a 7, ¿ya? Sí va a tener va a tener un estimado de logro por porcentaje, ¿ya? Va a tener un estimado de logro por porcentaje, para que después no me estén diciendo, profe, ¿qué nota me saqué? ¿Y esto qué nota es? No, chiquillos, eso es, esto es porcentaje simple, o sea, si usted, el 7 es el 100%, si usted quiere una referencia, el 7 es el 100%, y usted tuvo 60%, bueno, tuvo 60% de aprendizaje de una unidad del 100, ¿ya? Entonces, no es necesario, como les digo, el tema de la nota. Y obviamente es para que ustedes tengan una referencia. ¿Cómo va a ser este sistema de evaluación? Va a ser primero la unidad 1, ¿ya? Unidad 1 que se trabajó principalmente con las guías, se trabajó con guías, autoevaluación y con los videos que están eh, con los videos que están en YouTube, ¿ya? Para que ya de antemano vayan revisando ese material. Ojo que también esta evaluación ustedes también la pueden hacer desde el teléfono, ¿ya? No es solamente el tema de estar en un computador o obligatoriamente estar en un computador para hacerlo, no, también se puede hacer desde el teléfono. Por eso es que yo prefiero hacer ese sistema de evaluación, además que es mucho más rápido también para mí entregarle los resultados. Entonces es como bastantes cosas positivas al mismo tiempo, ¿ya? Eso. Como les digo, revisen el material de la unidad 1, va a ser de manera progresiva. Es decir, va a ser primero la evaluación de la unidad 1, luego va a ser la evaluación de la unidad 2, luego la evaluación de la unidad 3
y mientras vamos a ir ya trabajando en término de la unidad 3 y inicio de la unidad 4, y después va a ser la unidad 4. ¿Ya? Entonces, para que ya se vayan programando, se vayan organizando, vayan revisando el material, vayan revisando el temario y obviamente el material que tienen en relación a ese temario. ¿Ya? ¿Qué se llamando el temario? Sí, lo subí a Classroom. Ah, ya, lo voy a ver. Sí, en Classroom está el temario. Está en un documento PDF, lo subí creo que ayer en la tarde, y antes de la invitación para esta clase. ¿Ya? Eso, creo que no me falta nada más contarles. Ah, ahí está. Eso, ya. Chiquillos, hoy día la clase va a ser muy parecida a la estructura de las clases anteriores que hemos hecho vamos a revisar la presentación un poquito. Todavía no la subo al Classroom, así que yo creo que hoy día, durante el día, la voy a subir, la presentación de la clase de hoy. Y vamos a ver un video al término de la clase, un video cortito, ¿no? Si no me equivoco, unos 4 o 5 minutos para cerrar la idea de lo que vamos a revisar a continuación. ¿Ya? Chiquillos, eso sería. ¿Ya? Vamos a empezar entonces con la clase. Veamos. Bien, chiquillos. Hoy día la clase corresponde a, dentro del contexto de la revolución industrial, como estaba revisando las clases anteriores, vamos a revisar esta revolución tecnológica que se comienza a desarrollar con la revolución industrial. ¿Ya? Primero voy a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos revisado hasta ahora. Hasta ahora hemos revisado dos aspectos de la revolución industrial. Partimos revisando qué era la revolución industrial, cuáles eran sus principales elementos previos, y dijimos que el principal elemento previo a la revolución industrial fue esta revolución en términos agrícolas, ¿ya? El cambio en la estructura de los suelos en Inglaterra, que llevó a un aumento en la producción, al mismo tiempo la incorporación de nuevos sistemas de cultivo, como el sistema Norfolk, que era este sistema donde se rotaba el suelo con distintas especies de cultivo, donde se incorporaban especies como los nabos, como el trigo, como cereales como la cebada, y de esa forma se aumentó la productividad y obviamente aumentó el rendimiento de los suelos, y eso hizo que aumentara la cantidad de alimentos y de producción agrícola que se producía. Este factor de la producción agrícola fue fundamental para llevar a un desarrollo y un crecimiento de tipo demográfico, es decir, la cantidad de población comenzó a aumentar. Eso lo vimos en la clase anterior, pero dijimos que en realidad este aumento de la población no se producía porque nacieran más personas, porque hubiese una mayor cantidad de nacimientos o porque no, básicamente era porque moría menos gente. Básicamente era porque moría menos gente. ¿Ya? Y obviamente al morir menos gente y nacer la misma cantidad de gente, hacía que la cantidad de población era mayor a la que había anteriormente. ¿Ya? Voy a agregar a sus últimos compañeros que se agregaron ahora. Y... y obviamente, como les decía, esto llevó a un aumento de la población, un aumento de la cantidad de personas, y con este aumento de la población se va a producir otro fenómeno, y es lo que vamos a ver a continuación, que es la revolución agrícola, la revolución tecnológica. ¿Por qué? Porque con este aumento de la población hay más gente.
primero, hay más gente. Pero esta gente se va a vivir desde el campo, se va a vivir a la ciudad, por lo tanto va a haber una migración desde el campo hacia la ciudad. Esta población que vive en la ciudad va a convertirse, gran parte de ella, se va a convertir en mano de obra de las fábricas, pero al mismo tiempo va a demandar mayor cantidad de productos. Es decir, va a demandar mayor cantidad de ropa, camisas, pantalones, zapatos, todo lo que involucra el aumento de la población. Por lo tanto, eso va a empezar a presionar a la industria a que tienen que producir más para satisfacer las necesidades de esta población que fue aumentando. Eso va a llevar a la necesidad de incorporar nuevas tecnologías a la producción para poder aumentar esta producción y obviamente satisfacer las necesidades de esta población que ha ido aumentando. Eso es lo que vamos a ver hoy día entonces. ¿Cuáles fueron los desarrollos técnicos y científicos, y técnicos, tecnológicos que están relacionados con la revolución industrial y obviamente con la producción? ¿Cuáles fueron las técnicas? Bueno, fundamentalmente estas nuevas técnicas y las tecnologías fueron aplicadas en el sistema de la producción, obviamente generando un excepcional incremento en la cantidad de los bienes materiales producidos. ¿Ya? Como les decía, esto tiene que ver con una aplicación de estas técnicas. Lo vamos a ver un poquito más adelante, que en realidad este conocimiento de estas nuevas máquinas existía de antes. Existía de antes. Claro, los inventos aparecen en esta época, pero la idea de cómo hacerlo ya existía de antes. El tema es que era como, ¿y para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Ya? Si no era necesario. ¿Para qué lo voy a hacer? No saco nada aumentando la producción de camisas de un día para otro de 1 a 100 diarias, si tengo 50 personas viviendo en la ciudad y con la cantidad de camisas que produzco me alcanzan. ¿Ya? Por lo tanto, la necesidad de la población que fue aumentando fue lo que detonó la necesidad también de incorporar estas nuevas tecnologías en la producción. ¿Cuáles fueron estas innovaciones técnicas? Primero, la gran base de la producción industrial no tiene que ver con una cuestión revolucionaria de producir cosas y productos nuevos. ¿Ya? No es productos nuevos, no es como, sí, vamos a inventar un pantalón nuevo, que no. Se produjeron los mismos productos, las mismas camisas, los mismos pantalones, los mismos zapatos, todo lo mismo, pero la diferencia fue la forma de producirlos y obviamente el resultado fue la cantidad de productos que se creaban. Y todo esto parte con la sustitución, el reemplazo de la fuerza humana y animal por la fuerza mecánica, y esto gracias a una serie de innovaciones técnicas que se extendieron por Inglaterra a lo largo del siglo XVIII. Como les decía, los conceptos científicos en los que se basaban estas primeras máquinas eran conocidos, no era una cuestión nueva, no era como hoy sí vamos a una cuestión revolucionaria, no, existía el conocimiento. El tema es que era un conocimiento un poquito inútil antes de la revolución industrial, porque, mira, puedo hacer una máquina, mira, te ofrezco una máquina que va a hacer 1000 zapatos en un día. Y llegaba el dueño de la zapatería y decía, pero no voy a vender 1000 zapatos en un día. ¿Para qué quiero producir más de lo que ya estoy produciendo? Cuando aumenta la población, sí va a necesitar vender 1000 zapatos en el día. Por lo tanto, ahí se va a generar la necesidad de incorporar estas máquinas en la producción. ¿Ya? ¿Por qué? Principalmente porque esto podrían haber incorporado las máquinas, pero era un costo que no era necesario si con lo que de la manera que producía y cómo producía ya bastaba para mantener cubierta la demanda de la población que había.
Em, la novedad entonces, dentro de todo, fue la aplicación de estos conocimientos, de estas invenciones, de estas máquinas, que ya existían, como les decía, con anterioridad, en la producción de bienes materiales, en la producción industrial. ¿Ya? Ese va a ser el gran cambio. Los principales campos, perdón, en los que se produjeron las innovaciones técnicas fueron el de la energía, la máquina a vapor de Watt, de James Watt, el textil, donde se crea una máquina de hilado y tejido de algodón, la metalurgia, los altos hornos con temperaturas diferenciadas, y finalmente los transportes con la locomotora de Stephenson. Primero hay que cambiar la fuente de energía para producir. Entonces vamos a ocupar una nueva fuente de energía, en este caso el vapor aplicado en las maquinarias como fuente de energía. Vamos aplicado a qué? ¿Qué es lo que primero que necesita la gente cuando ha ido aumentando la población? Necesita más ropa, ¿ya? Básicamente. Por lo tanto, vamos a incorporar estos cambios en el hilado y el tejido. Luego vamos a necesitar maquinaria, pero para esas maquinarias necesitamos metales para poder hacerlo. Por lo tanto, la industria metalúrgica va a ser la que va a tener un alto énfasis en este inicio de la revolución. Y finalmente necesitamos transportar tanto materias primas, necesitamos transportar personas, necesitamos transportar los productos ya elaborados. Por lo tanto, necesitamos mejorar el sistema de transporte. Para eso entonces se incorporan estos cambios en la creación de la locomotora. La incorporación de las máquinas a la producción reemplazó el trabajo manual y los tradicionales sistemas de fabricación por nuevos. ¿Ya? ¿Cómo era el sistema de trabajo tradicional? Por ejemplo, no sé si ya he hecho este ejemplo, creo que igual lo uso bastante, pero creo que es bastante clarificador. Yo siempre uso este ejemplo del zapato. Cuando uno piensa antes de la revolución industrial, uno tiene que pensar en el taller. Este taller de artesanos donde es el mismo artesano el que en un día hace un par de zapatos. Es el mismo el que martillea la suela, el que pega el borde del zapato, el que le hace toda la costura, el que hace los hoyitos para los cordones, el que le pone los cordones, el que pone la plantilla, etcétera, etcétera. Es solo una persona, por lo tanto, en un día puede que haga un par de zapatos. Con el reemplazo de la mano de obra humana por las máquinas, se va a producir un cambio en este orden del taller, se va a producir donde el taller deja de ser el centro productivo y el centro productivo pasa a ser las fábricas, el taller donde trabajaba una persona o dos o cinco, se aumenta a la fábrica donde pueden llegar a trabajar cientos y miles de personas juntas, reunidas en un mismo espacio, pero además se va a producir un cambio, y es que se elimina al especialista productor de zapatos y se crea al especialista que solamente martillea suelas. Entonces vamos a tener un tipo que va a estar solamente martillando suelas. Y al lado va a estar el otro pegando la suela, pegando, 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 pegando. Ese sistema de producción fue fundamental y lo vamos a entender como la división del trabajo. ¿Ya? La división del trabajo. Que finalmente derivó en un notable incremento de la productividad, porque vamos a tener al tipo que solo hacía un par de zapatos diarios, vamos a tener ahora a miles de trabajadores que hacen miles de zapatos diarios. ¿Por qué? Porque tenemos tipos dedicados exclusivamente a distintas funciones al interior de la máquina. Con este aumento de la producción, por el mismo tiempo, que por ejemplo se producen 1000 zapatos en un día, y antes se producía un zapato en un día, o un par de zapatos en un día, ¿qué pasó con los precios? Los precios bajaron, y más encima aumentó
el número de consumidores y la demanda de estos productos. Y además, aquí está la clave dentro de la revolución industrial. La clave es que los dueños de las fábricas, les pagaban un alto sueldo a los trabajadores. Y uno dice, ¿en serio les pagaban harta plata? Sí. ¿Por qué? Porque ese era el negocio. Producir harto para el aumento de la población, pero también que la población fuera capaz de comprar esos productos. Imagínense si le hubieran pagado poca plata a los trabajadores. Por mucho que necesitaban un par de zapatos, no hubieran podido comprarlos. Y te vas a quedar con un montón de zapatos en las bodegas y no vas a poder venderlos. En este caso, con el aumento de la población, que aumenta la demanda de productos, aumenta la producción de artículos, pero también va a aumentar el sueldo, por lo tanto, con el sueldo el trabajador puede comprar esos productos y finalmente todos ganan. Ganan el empresario, gana el trabajador, porque satisface la necesidad que tiene, y además porque gana bastante plata. Todos ganan. Chiquillos, a continuación entonces vamos a... ¿Alguna duda, perdón, hasta acá? ¿Alguna duda? Consulta, hable ahora o calle para siempre. Como que me gusta mucho el tema, entonces me emociono hablando. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Está clarísimo todo? ¿Sí? Levante el dedito, dígame algo. Por el chat, ¿todo bien? ¿Sí? Bueno, tomaré eso como un sí. Tíos, a continuación vamos a observar un fragmento de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin del año 1936. ¿Ya? Ojo, es del año 1936 para que entiendan más o menos cuál es lo avanzado que es esta película en relación a las relaciones en la fábrica y también en algunas tecnologías. A mí siempre me llama la atención. En 1936 creo que no han aparecido todavía los primeros televisores y se observan ahí unas pantallas que son como televisores. Como cosas interesantes y que las podemos comentar después. ¿Ya? Seguidos. Sección 5, deles un poco más. Se ha vuelto loco.
Chiquillos, bueno, comentarios, observaciones sobre la película, o sea, sobre el fragmento que acabamos de ver. Veamos. Catherine Gómez, ¿qué te pareció el fragmento que observamos? Catherine. Catherine Gómez, ¿qué te parece el fragmento que observamos? Génesis, ¿qué te pareció el fragmento que acabamos de observar? Cri, 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 cri. A ver, chiquillos, lo que acabamos de observar, este fragmento de la película, es bastante llamativo en torno a lo que plantea sobre las características de la producción. ¿Ya? En este sentido, por ejemplo, la escena cuando el tipo entra y se mete dentro del funcionamiento de la máquina, es casi como una especie de metáfora del sistema productivo que incluso nosotros lo podemos aplicar hasta el día de hoy, donde uno como trabajador o uno como trabajador de una fábrica o uno como trabajador de un sistema de trabajo, a veces se siente que está absorbido por el sistema, que trabaja a lo mejor más o en exceso, de que su vida, su cuerpo, su integridad está dentro del sistema productivo. Esa es la metáfora que transmite Chaplin a través de esta escena cuando se ven los engranajes y todo el sistema de la máquina. ¿Ya? Entonces, ese es un punto bien interesante. El otro es que ahí se puede observar también
cómo existe esta división del trabajo, donde hay, en el caso de Chaplin, él es el que aprieta las tuercas, hay otro que la está martillando y así sucesivamente. Por lo tanto, obviamente eso va a tener como resultado un aumento en las características y en la forma de la producción. ¿Ya? ¿Qué más? Y por último, dentro de las características está el hecho de que, como pueden ver, el tipo les hace andar la máquina, ellos tienen que estar trabajando, cuando se para, recién ellos se pueden parar, porque es una cuestión que no para, ¿ya? La máquina no descansa. Por eso es que se incorporan, por ejemplo, los turnos de trabajo, mañana, tarde, noche, porque las máquinas no tienen por qué descansar. Entonces solamente se cambian las personas, los trabajadores, pero no las máquinas. La máquina sigue funcionando siempre. ¿Ya? Bien, chiquillos, antes de terminar la clase, un comentario. Esta no es la primera vez que tengo muy baja participación de este curso en las actividades de la clase o en las características de la clase. Así que desde la próxima clase en adelante, chiquillos, clase exclusivamente expositiva. Y bueno, qué más puedo hacer? No, si el curso no quiere participar, bueno, no los puedo obligar, pero eso sí, puede tener que tener este tipo de consideraciones en las evaluaciones y en otras actividades. ¿Ya? Lo lamento por las personas que sí participan y todo lo demás, pero bueno, no, lamentablemente esto es un curso, no son algunas personas. ¿Ya? Por último, próxima clase, actividad 2 de la que tenemos en el texto. ¿Ya? Si no me equivoco, la actividad 2 que aparece dentro de la actividad de trabajar con el texto en el archivo que está en el Classroom. ¿Ya? Chiquillos, que estén bien, cuídense, que tengan buen día, nos vemos. Chao, chao.